Hola a todos, vamos a comenzar con la tutoría en la cual vamos a crear una aplicación que va a abrir distintas actividades, ¿ok? Se van a pasar parámetros en esas actividades de tal manera que yo voy a pasar, supongamos, un hola mundo de la actividad uno a la actividad 2 de tal manera que se pueda visualizar en esta. Y vamos a crear otro componente, ¿ok? Ahí van a ver durante la aplicación de qué se trata. Entonces, tal como habíamos hecho en el ejemplo anterior, ahora vamos a crear una nueva aplicación que se llama app tutoría, ¿cierto? Vamos a trabajar igual que lo anterior, que se va a trabajar con la API 17 de Android 4.2, Jelly Bean. Vamos a trabajar con actividad en blanco. Vamos a dejar estos nombres por defecto, nombre de la actividad y del layout, ¿ok? Y se va a generar el proyecto, ¿ok? Entonces, una vez que se genera la aplicación, lo que vamos a hacer, que no hicimos en el caso anterior para darle un poco más de brillo, va a ser cambiar el color de fondo de la actividad principal, ¿ok? Para esto, lo que vamos a hacer es tomar una imagen, en este caso, si ustedes pueden ver, es una imagen de fondo cualquiera, la vamos a copiar y tenemos que llevarla a nuestra aplicación. En este caso, vamos a la raíz del proyecto, vamos a app src main res y en drawable vamos a pegar la foto, ok. Ya, ahora volviendo al proyecto, lo que tenemos que hacer es cambiar el fondo en el relative layout. Recordemos que el relative layout es un contenedor de elementos de Android que la característica que tiene es que me permite acomodar elementos en base a uno anterior, ok. Supongamos tengo un botón A y un botón B y voy a acomodar el nuevo botón B en base a la ubicación que ya tengo en el botón A, ¿ok? Hay diferentes tipos de layout y se pueden configurar de muchas maneras. En este caso, el design de Android Studio me permite manejar bastante bien eso, ¿ok? Ya. Para cambiar la imagen de fondo, lo que vamos a hacer es en Relative Layout, yo diría que en Android, Android dos puntos background, y el background vamos a llamar a Dragweb y vamos a llamar a nuestra imagen background 9, ¿ok? En este caso, si ustedes pueden fijarse que la actividad cambió el color de fondo. Ahora, el color por defecto que se muestra en Hello World no es muy acorde al fondo, ¿ok? O sea, se ve, pero no se ve todo claro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar ese color de fuente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el archivo strings.xml vamos a añadir un nuevo tag de colores, ¿ok? Entonces, vamos a crear un tag de tipo color, cuyo name va a ser color fuente, ¿ok? Y nuestro valor va a ser el blanco, ¿ok? Entonces ahora nosotros vamos a ir al activity main y en este text view que se muestra por defecto vamos a llamar al nuevo color. Para esto tenemos que llamar con Android dos puntos color, text color, ok, y se le da el valor @color, cierto, que está indicando que es un tag de tipo color y el nombre correspondiente que es color fuente, ok. Si volvemos al design podemos ver que cambió la fuente, ok, el color de la fuente. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a customizar un poco esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo main activity, ¿cierto? Que se va a llamar inicio main activity y mi texto va a ser bienvenido, ok. Entonces, bienvenido, los puntos, ingreso un texto. Entonces ahora
Vamos a ver que el texto cambió y ahora vamos a añadir un campo de texto. En este caso vamos a añadir un text field, texto plano, ¿cierto? Vamos a agrandar este texto y vamos a cambiar la ID. En este caso el ID va a ser edit text, va a ser campo 1, ¿ok? Y también vamos a añadir el color de fuente, ¿cierto? Ok, para que cuando escribamos a través del teclado de Android, vamos a ver que también el resultado va a ser en blanco. Digamos, cuando se termine de escribir, se va a ver que el texto que acabamos de ingresar es blanco, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. En nuestra misma actividad vamos a ingresar dos botones, ¿ok? Uno va a ser... vamos a leer tres botones, ¿ok? Un botón 1, un botón 2, luego vamos a cambiar la configuración de esto, ¿ok? Entonces, este se va a llamar texto ir a actividad, ¿ok? El ID va a ser btn1, ¿ok? En el siguiente este texto va a ser cerrar, ¿ok? Y este va a ser btn cerrar. Y el siguiente va a ser ir a punto, punto, punto. Este va a ser el botón navegar. Ok. Tenemos estos tres botones, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces ahora tenemos que crear la siguiente actividad. Aquí vamos a crear una actividad hacia la cual le vamos a pasar parámetros para mostrar cuál es el resultado, ok. Y para eso vamos a irnos a app new activity blank activity, ok. Vamos a darle un nombre activity second activity ok. Y de manera similar vamos a añadir un nuevo texto, ok. Les puede pasar que a veces cuando rastren un elemento, un view, ya sea un text view, un edit text, en el caso de que exista uno puede que no se lo reconozca, no reconozca que anteriormente había un text view, por lo tanto lo puede repetir, ok. En este caso se va a visualizar el error y se va a ver que acá no se dibujó nada. En el fondo lo que hizo fue dibujar encima, ok. Entonces si al text view le cambio por ejemplo la idea text view el resultado, acá perdón, text view el resultado, vamos a ver que dejó de lanzar el error y esto se acomodó, ok. En el fondo lo que hizo fue decir, el nuevo elemento tiene una ID diferente y está basado en el elemento anterior, por lo tanto se ubica en la posición que yo le indiqué, ok. Entonces en este caso esto no va a contener ningún texto, ok. Y mi text view por defecto va a tener el tag, va a tener el valor resultado obtenido, ok. Entonces si ustedes se fijan, tengo este text view y tenemos el text view que se genera por defecto. Ahora lo que vamos a hacer en mi actividad principal, vamos a abrir esta nueva actividad y le vamos a pasar por defecto una cadena de textos, ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como vimos en el tutorial anterior, tenemos que capturar en el fondo el elemento en el cual vamos a escribir, ¿cierto? Que sería el campo 1, que es un edit text. Entonces vamos a hacer lo siguiente: edit text. Cuando elijo de esa manera el texto, se me va a importar de manera automática, ¿ok?
edit text, texto 1 es igual a casteo, edit text, ¿cierto? Vamos a hacer el find viewID, vamos a colocar a R, que es nuestra clase, la cual tiene toda la colección de los elementos que vamos creando, ¿cierto? Vamos a buscar por el ID, y el ID es el ID corresponde a campo 1, ¿ok? Entonces, una vez que capturamos esto, ahora tenemos que capturar también el botón. De paso vamos a capturar todos los botones, ¿ok? Botón 1, en este caso sería un botón, lo mismo. Find view ID, ¿cierto? Find view ID, r.id. Botón 1. Vamos a crear el botón navegar. En este caso vamos a buscar el btn navegar y finalmente vamos a crear el botón btn cerrar, que va a corresponder al botón cuyo ID es btn cerrar, ¿ok? Ahora debemos crear el listener de nuestro botón, del botón 1 punto set on click listener, ¿cierto? New no me lo generó por defecto. Ok, este es un new on click listener, me genera todo. Y ahora en el long click lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a un método lanzar activity. En este caso se llama lanzar activity second, ok, el cual va a tener por defecto va a tener un this, texto. Después voy a explicar esto, ok. En este caso vamos a llamar a un texto 1.getText, ok. Y ahora lo que vamos a hacer la implementación de este método. En este caso es un private void, ¿cierto? Lanzar activity second, y esto se va a hacer lo siguiente. Vamos a crear un intent, ok. Un intent es un método, es un mecanismo para poder invocar componentes, ok. En este caso lo que vamos a invocar una nueva actividad, por lo tanto tenemos que instanciar un nuevo objeto de tipo intent, ok. En este caso lo que se hace es instanciar el nuevo objeto del intent, y en el constructor tenemos que llamar a this, y la clase a la cual queremos instanciar. En este caso sería secondActivity.class, ok. Luego, como tenemos que pasar el parámetro, ok, luego hay que instanciar este parámetro, ok. Entonces en este caso lo que hacemos es if vacío punto equals, ok, en este caso texto, o texto punto equals null. Lo que hacemos es lo siguiente. A nuestro objeto intent tiene un método que se llama putExtra, el cual va a asignar un parámetro al cual yo le doy un nombre. Mi parámetro se va a llamar param1, ok, y esto va a tener un valor.
ya sea hola mundo, va a ser el valor, en este caso va a ser un texto cualquiera, al cual nosotros le vamos a pasar nuestro parámetro de entrada, que es texto, ¿ok? Ahora, en caso de que el texto sea vacío o por defecto esté nulo, el param1 va a ser texto por defecto, ¿ok? Ahora, en caso contrario, lo que vamos a hacer es al intent.putExtra, ¿cierto? Vamos a asignar el mismo parámetro, param1, y el valor va a ser nuestro parámetro de entrada, que es texto, ¿ok? Y luego hay que lanzar la actividad. Para esto, el método es start activity con el intent el cual queremos lanzar, que en este caso es el objeto intent, ¿ok? Ok. Ahora que tenemos la implementación del método lanzar activity second, ¿cierto? Debemos llamar a texto1, en este caso texto1 getText punto string, ok, y ahí estamos llamando, acá lo que estoy haciendo, el texto que obtuve, cierto, de mi main activity, estoy pidiendo el método getText, y esto estoy forzando a que sea un string a través del método toString, ok. Ahora vamos a hacer algo similar con el botón navegar, ok, y el botón cerrar. Entonces cambiamos el texto y hacemos botón cerrar, que es mi siguiente botón, y botón navegar. En este caso, botón cerrar va a ser para cerrar la aplicación, tal como lo dice el nombre. Para esto simplemente llamamos el método finish y se cierra sin ningún tipo de parámetro, ¿ok? Y luego vamos a crear una tercera actividad, ¿ok? Un poco más compleja. En este caso, la actividad también es un blank activity, la cual le vamos a dar el nombre navegar activity, ¿ok? Y esto va a tener lo siguiente. Vamos a hacer zoom, ok. Mi text view por defecto va a tener un texto fijo, el cual es navegador, ok, dos puntos. Y vamos a añadir también, a través del design, vamos a añadir un botón, el cual va a ser btn finalizar, ok. Perdón, el ID va a ser btn finalizar, y esto va a ser, el texto va a ser finalizar, va a ser también un texto fijo, ok. Entonces, ahora con estos dos elementos, lo siguiente que vamos a añadir va a ser un elemento WebView, ok, lo cual el nombre lo dice, es un visor web, ok. Entonces lo vamos a ajustar de acuerdo al relative layout y de acuerdo a nuestros botones. Ubicamos el WebView, vemos que se genera en el activity navegar.xml, se genera mi objeto WebView, ¿cierto? Se genera mi elemento de Android. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En mi navegar activity, me falta algo muy importante de explicar, ok. En mi second activity, si bien estoy enviando del main activity, estoy mandando un parámetro al second activity, acá necesito poder recibirlo para poder mostrarlo en el text view que ingresé, ¿cierto? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo que debemos hacer es tomar nuevamente tengo que capturar el text view que creé, ¿cierto? Entonces, en el second activity, vamos a crear un text view, ¿cierto? Que se va a llamar texto respuesta. Y aquí vamos a capturar un objeto de tipo text view, ok, a través de findView by id. Vamos a llamar a r.id. ¿Cómo se llama esto? Text view resultado,
ok. Y luego tenemos que llamar a esta línea, que es un objeto de tipo bundle, ok. Y el bundle se llama un método getIntent, ¿cierto? Que está obteniendo, en el fondo lo que está haciendo, está obteniendo los extras, los put extras, los parámetros extras del intent a través del cual lo instancié, ok. ¿Se entiende? De main activity yo levanto un intent, que es un mecanismo para poder llamar a nuevos componentes. Este llama a mi second activity y por lo tanto a través de este intent estoy obteniendo los extras, que son mis parámetros de los parámetros que estoy pasando, ok. Pueden ser n parámetros. Entonces ahora nuestro texto respuesta vamos a asignarle un setText, ¿cierto? Y en setText vamos a decir, vamos a llamar a bundle, ok, punto getString, ¿cierto? Y en este tenemos que llamar al getString por su nombre, y en este caso sería el que manda de la actividad, sería param1, ¿cierto? Entonces pasamos param1, y esto ¿qué va a hacer? Va a hacer que cuando mi actividad, mi second activity, ¿cierto?, se abra, va a obtener el getIntent, cuyo parámetro que obtuve fue param1. Eso es por un lado. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Para en la siguiente actividad, que es navegar activity, vamos a utilizar el mismo proceso para enviar por un parámetro que es la dirección de la dirección web, una URL cualquiera, y con el web view vamos a abrir esta URL que pasamos desde el main activity, ok. Entonces, navegar activity debe manejar algo muy similar, ok. En este caso vamos a obtener el bundle, ok. El método onCreate, obtenemos el bundle, y lo que vamos a hacer a continuación, debemos capturar por supuesto el de la activity navegar, debemos obtener el WebView, ok. Para esto vamos a WebView, me importó la clase de WebView, WebView1 lo vamos a llamar, es igual a un WebView, lo mismo, find by id, luego r.id.WebView, ¿cierto? Y a continuación tenemos que llamar al WebView.loadURL, y acá vamos a llamar a la URL a la cual nosotros queremos navegar, en este caso http:// y concatenamos con el parámetro que yo voy a traer, ok. En este caso sería bundle.getString y param1, en este caso, que era el parámetro que yo estaba pasando del main activity, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es probar la aplicación, ver si nos falta algo. Sí, nos falta algo muy importante. En nuestro archivo manifest debemos añadir los permisos de navegación, ok. Para eso debemos acá fuera del tag de application, dentro de manifest, tenemos que llamar a lo siguiente. Tenemos que llamar al tag uses permission, uses permission android name android.permission.internet, ok. La idea en el fondo esto es obtener permisos para acceder a internet desde nuestra aplicación, ok. Si no, nos va a tirar un error, puede que tire un error de un tema de caché. Ese error no se especifica bien, en el móvil se especifica, pero con el emulador hice una prueba y no se me especificaba el tipo de error, ok. Entonces, con esto vamos a probar la aplicación. Para esto tenemos que hacer correr un AVD, un Android Virtual Device, ok. Y vamos a probarla. Antes de eso vamos a verificar que nuestra actividad principal tiene nuestros botones, ok. Main Activity
está obteniendo tanto el edit text que creamos para pasar los parámetros. Tenemos los tres botones, ¿cierto? Y para cada botón estamos creando su método en clic y estamos dándole una funcionalidad. En el caso del btn1, que es mi botón para pasar a la second activity, estamos llamando a lanzar activity second, ¿ok? En btn cerrar estamos llamando al set on click listener. Estamos en el método on click, estamos simplemente cerrando la aplicación y esto se me pasó. En el btn navegar, en el método on click, en el evento on click, los estamos llamando al mismo activity second, ¿ok? En este caso lo que me falta hacer, vamos a replicar acá de manera simple el método lanzar activity y vamos a llamar al nombre lanzar activity navegar, ok. Y los parámetros son básicamente los mismos, pero acá se está llamando acá se tiene que llamar a navegar activity, ok. Entonces tengo que llamar desde el btn navegar, llamar en el onClick al método lanzar activity navegar, ok. Ahora entonces vamos al botón run up, ¿cierto? Y este me va a abrir la ventana para elegir el dispositivo. En este caso tengo conectado mi smartphone, ¿cierto? Que tiene la versión 1.19, la API 1.19, que es Android 4.4.4, que es KitKat. Y en este caso es compatible, ya que mi versión mínima es de Android, corresponde a Android 4.2, que es Jelly Bean. Entonces tenemos que ir a la opción Launch Emulator, ¿cierto? Y vamos a elegir un dispositivo. En este caso, el dispositivo que creé en el tutorial anterior es Device Example, ¿ok? Vamos a OK y vamos a lanzar. En este caso, la configuración de este ABD corresponde a tiene aproximadamente 2 GB de RAM y tiene un procesador Intel x86, ¿ok? Esto he buscado, he hecho pruebas y he encontrado que cuando se elige el procesador Intel en vez de ARM hace que el emulador cargue más rápido, ¿ok? Tengo entendido que a muchos les ha pasado que cuando corren su aplicación con por defecto con un procesador ARM se demora mucho más, ¿ok? Se supone que cuando se baja el System Image de Intel tiene una tecnología que se llama HAX, como HAX, el cual hace que el emulador ande más rápido, ¿ok? Ahora, la percepción mía ha sido, en realidad corre más rápido en comparación con el otro emulador. Si ustedes se fijan, ya me cargó el emulador, creo que a algunos le ha pasado que están 20 minutos cargando el emulador y no tienen éxito, ¿ok? Entonces, abrimos el dispositivo, se carga la aplicación, ¿ok? Y tenemos acá el campo donde puedo ingresar el texto, en este caso es eh, hola mundo, ¿cierto? Como ven, se cambió la fuente y se puede ver en blanco. Si me voy al botón ir a actividad, se abre la siguiente actividad, hola mundo, ¿ok? Que es el texto que yo pasé, ¿cierto? Si yo escribo, por ejemplo, app tutoría, me voy a la actividad y el texto que tenemos es el que yo pasé a través de la actividad anterior, ¿ok? Esto es muy útil obviamente para pasar, no sé si tenemos una aplicación en la cual vamos a manejar datos, necesitamos pasar algún tipo de datos en especial a otra actividad. Esto sirve mucho y se utiliza mucho, ¿ok? En este caso vamos a probar ahora el navegador. Para eso vamos a ir a www.google.cl, ¿ok? Vamos a ir a, que corresponde ir al navegador, y va a abrir la activity, navegar activity, y como ven tengo acá mi texto que dice navegador, el botón finalizar, y en el web view, ¿cierto? Y incorporamos a la activity main, podemos ver que está nuestro navegador, ¿cierto?
Ok, si volvemos y vamos a cerrar, vamos a ver que nuestra aplicación va a finalizar, ok. Vamos a hacer la prueba con otra página para ver qué tal se ve. Obviamente la visualización va a depender casi en un 100% del sitio, si es responsivo o no responsivo, ok. Entonces, podemos ver se cargó otra URL. El botón finalizar no lo configuramos, ok, pero iba a cumplir la misma función que el del main activity, cierto, que es cerrar. Entonces, si cerramos, llamamos al método finish y se cierra la aplicación, ok. Entonces ahora vamos a cerrar el emulador y, y con eso terminaríamos el ejemplo, ok. Em, Cualquier duda o consulta pueden dejarme comentarios en el canal, en el video, y espero que les haya servido este ejemplo, ok. Más adelante voy a seguir subiendo otros ejemplos, en este caso la idea es ir paso a paso. En el primer video ya vimos cómo crear una actividad desde cero, una aplicación, ¿cierto? Muy similar a lo que hicimos acá en la primera actividad, sin embargo era trabajando todo el texto bajo el mismo activity. En este caso pasamos datos a otro activity, también pasamos a un activity, navegar activity, ¿cierto? En el cual tomamos este parámetro y a través de WebView visualizamos un sitio web, ¿cierto? En el cual el parámetro corresponde a la dirección o la URL. Y también vimos cómo cerrar la aplicación, ¿ok? Espero que les haya servido y dudas, consultas, lo que sea, sugerencias, eh, me las pueden hacer saber, ¿ok? A través de los comentarios, ¿ok? Hasta luego y muchas gracias.